Señoras y señores, sean ustedes muy bienvenidos a la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán, en ocasión del homenaje póstumo para recordar la memoria de don Rafael Suárez Vázquez. Nos acompañan en el presidium el licenciado Miguel Alemán Velasco, presidente del patronato de la Fundación Miguel Alemán. El licenciado Jorge Alemán Velasco, integrante del patronato de esta fundación. El licenciado Miguel Torruco Márquez, secretario de Turismo del Gobierno del Distrito Federal. La licenciada Vanje Sausa, presidenta de la Academia Nacional de Turismo de la Ilustre y Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Don Jean Bertelot, vicepresidente del Programa de Turismo de esta fundación. Don José Llobé, también consejero del Programa de Turismo. Y don Juan Noriega Granados, consejero del Programa de Turismo. Queremos agradecer muy cumplidamente la presencia de doña Graciela Guevara de Suárez, así como de sus hijos, familiares y amigos de don Rafael Suárez. Vamos a iniciar este homenaje con las palabras del licenciado José Llobé. Queridos amigos, buenas tardes, gracias por su presencia. En especial yo quisiera saludar a don Héctor Cárdenas y a don Francisco Suárez, hermano y cuñado de nuestro querido amigo, quienes son embajador de Canadá y es ex embajador también de otros países. Bienvenidos, muchas gracias. El día de hoy nos reunimos en un homenaje póstumo a un querido compañero, don Rafael Suárez Vázquez, quien fue también consejero de esta fundación. Damas y caballeros, amigos todos, la trascendencia de los hombres radica en los actos que hicieron sobresalir por su esfuerzo, buena voluntad y tenacidad para lograr lo que se propusieron. La historia recuerda a personajes cuyos actos provienen de un esfuerzo superior que edifica y robustecieron instituciones, promovieron ideas y proyectos, a pesar de obstáculos que enfrentaron a los riesgos y que se sortearon para alcanzar las metas fijadas. De esta manera, don Rafael Suárez Vázquez, originario del Distrito Federal, que nació el 18 de marzo de 1923, siendo sus padres la señora doña Leonor Vázquez Hobart y el licenciado Eduardo Suárez Aranzola, quienes fueran unos mexicanos destacados. Sin duda, los actos de un líder como el licenciado Miguel Alemán, que en su gran visión de estadista vio la necesidad de impulsar el turismo de México, considerando como una actividad humana de grandes beneficios, y con el enorme carisma que tenía e influyó en la vida de don Rafael Suárez, a quien hoy recordamos por su aportación al sector empresarial turístico de nuestro país. La presencia y liderazgo del señor Suárez en esta actividad se remota a los años 70, cuando estuvo al frente de la Asociación de Hoteles del Distrito Federal, en los 80s como presidente de la hotelería organizada del país y en los 90s contribuyendo con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo en el fomento de la capacitación gastrohotelera nacional, promoviendo esta como una inversión que reditúa rendimientos crecientes a la hotelería y a la actividad turística en general. También al finalizar los años 90, don Rafael, por invitación del jefe del gobierno, fue el primer secretario de Turismo de la Ciudad de México, de cuyo legado hablará el licenciado Miguel Torruco Márquez. Ya en el siglo XXI, don Rafael continuó con su ruta de aportar lo mejor de sí mismo y de sus negocios a la actividad turística, participando en diversos espacios de opinión radiofónica, entre otros el que dirige Teodoro Rentería en el programa de Radio Fórmula, tratando los temas de interés y debates que convergían
en torno al turismo de México, así como el presidir la Academia de Turismo de la Industria y Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, de cuyo caso hablará la licenciada Bange Jiménez Sousa. De la autoría y contribución de don Rafael están, entre otros, el Códice Revista de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, el turismo terrestre en México, perspectivas del desarrollo, radiografía de la hotelería mexicana y otras reflexiones. La hotelería de carne y hueso, la crónica múltiple, análisis estadísticos, metodológicos y bibliográficos de la hotelería, la capacitación y empleo, el Código de Ética Turismo, que por cierto, este último, con el auspicio de nuestra fundación, y el documento intitulado Miguel Alemán, una época, un legado. No ha sido menos importante su participación activa como consejero del Comité de Turismo en esta fundación, difundiendo la filosofía social del licenciado Miguel Alemán al disertar sobre el tema de turismo, educación y capacitación en diversos foros académicos y empresariales, y promoviendo la adopción y revisión constante del Código de Ética en el Turismo. Ahora le pediría si podemos pasar unas diapositivas para hacer un pequeño remembranza de nuestro querido amigo. Muchas gracias. Ahora me permito invitar a la licenciada Bange Jiménez Sousa, que hará la presentación de la Academia Nacional de Turismo de la Industria Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Bange, tienes la palabra. Muy buenas tardes a todos. Licenciado Miguel Alemán Velasco, licenciado Alejandro Carrillo Castro, distinguidos miembros del Patronato y del Consejo de Honor, señores representantes de las asociaciones del medio turístico,
cuerpo diplomático que se encuentra presente, distinguidos invitados de honor y un especial y cálido saludo a la muy querida familia de don Rafael Suárez, su esposa Graciela Guevara, sus hijos Rafael, José Antonio, Víctor, Eugenio, Agustín, sus nietos y bisnietos y su hermano Francisco Suárez, señor embajador. Para ustedes mi afecto y mi admiración. Licenciado Miguel Torruco, secretario de Turismo del DF, señores de la prensa, amigos todos. Quiero expresar ante todo que es un alto honor para mí haber recibido la invitación para participar en este homenaje póstumo a don Rafael Suárez, distinguido y visionario impulsor que desarrolló el turismo en México, y qué mejor que este homenaje se lleve a cabo en este recinto que emana la esencia del licenciado Miguel Alemán Valdés, quien con altura de estadista, como presidente de la República, forjó y construyó el México moderno, y posterior a su periodo presidencial, ya como presidente del Consejo Nacional de Turismo, supo y quiso vivir su momento histórico. Nos dejó como patrimonio un México verdadero, que no permitió que se hiciera híbrido. No admitió nunca que México dejara de ser, y por eso nos dio el regalo de su persona. Se une al ideal de López Velarde y se regala a él, que dedica su vida entera a proyectar este México turístico, tomando lo mejor de los lugares de ensueño, música, folclor, gastronomía y costumbres, y lo ofrece al mundo entero sin quitarle su gracia provinciana. Hemos sido convocados a este memorable acto para recordar la trayectoria de don Rafael Suárez. Cuando tuve el gusto de conocerlo en el año 1964, en las oficinas de DM Nacional de Avenida Reforma, propiedad de don Antonio Ruiz Galindo, directo amigo del padre de mi esposo, nos encontrábamos don Antonio, su hijo Armando, mi esposo Eugenio Tapia y yo. Armando y Eugenio eran de la misma edad. La plática giraba alrededor del tenis, recordando las hazañas deportivas de Eugenio el Gato Tapia, jugador Copa Davis. También se encontraba Rafael Suárez. Aparentaba unos 32 años, joven, emprendedor y visionario. Encaminó la plática para manifestar su inquietud por construir un establecimiento de hospedaje para turistas con estancias prolongadas, con la soltura que le daba su incursión empresarial en el manejo de un estacionamiento que instaló para los coches de los huéspedes que se alojaban en el famoso Hotel Génova. Vislumbró la necesidad de un establecimiento que ya para ese tiempo era imperiosa. Fue en los años gloriosos de la zona rosa. Un pasaje Génova con su exclusivo restaurante La Llave de Oro, la Galería de Lola Álvarez Bravo, a donde llegó Frida Kahlo en ambulancia poco antes de morir, a inaugurar una exposición. El Rivoli, donde se codeaban artistas, políticos y toda la fauna social de la época de los años 50, 60, Víctor Parlange, la ranita Parlange, Abel Salazar, el perro Salazar, el Gato Tapia, el gran actor Pedro Armendáriz, que era asiduo al Hotel Génova. Me contaban que él fue quien verdaderamente bautizó al barrio como Zona Rosa. En fin, era un hervidero de turistas extranjeros. Guapas gringuitas brotaban por todas partes y hermosas jóvenes mexicanas
alegraban los corazones de los jóvenes mancebos. La cultura se respiraba por todos los rincones, y en esta exclusiva colonia de casas con mansardas Art Nouveau, fue aquí que construye posteriormente don Rafael Suárez las suites Amberes en abril de 1967. Lo primero que advertí en él fue su don de gentes y su gran calidad humana. Estoy segura de que el hombre es su ambiente y luego el agregado de su cultura. Los días iniciales tienen su más fuerte sello en la modelación del carácter y de la personalidad. Por eso resulta de interés conocer el ámbito en el cual transcurrió Rafael Suárez Vázquez sus primeros pasos, sus emociones iniciales, el destino que lo habría de llevar a ocupar los cargos que desempeñó en el ejercicio del quehacer al timón de varias instituciones. Abrevó desde su más tierna infancia de su padre, el maestro, el jurista y el diplomático don Eduardo Suárez, quien, según las efemérides que llegan a mis manos, ha sido el mejor secretario de Hacienda que ha tenido nuestro país. Cito un párrafo de una conferencia pronunciada por el licenciado Antonio Garrillo Flores en el Colegio Nacional los días 9 y 16 de noviembre de 1976, en la que expresa lo siguiente de don Eduardo Suárez. Sin duda, su más trascendental labor diplomática la llevó a cabo cuando, además de secretario de Hacienda, ejerció de hecho algunas funciones de canciller en el grave y complejo conflicto internacional derivado de la expropiación petrolera decretada por el presidente Lázaro Cárdenas el 18 de marzo de 1938. Inclusive, hecho único en nuestra historia diplomática, representó a México en la Conferencia de Cancilleres celebrada en La Habana en el verano de 1940. Asimismo, en la política internacional actuó como agente ante las comisiones de reclamaciones con Estados Unidos y con la Gran Bretaña, además de 2 sexenios como secretario de Hacienda durante los mandatos de Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho. En 1964 fue designado por el presidente Díaz Ordaz como embajador en Londres. Don Eduardo Suárez conocía a fondo los problemas de la economía nacional y de la política monetaria. Manejó las relaciones diplomáticas en el extranjero con excepcional capacidad, habilidad y firmeza. Eminente jurista, impartió cátedra en diversas universidades, siendo un profesor muy querido. Por último, citaré las palabras de don Manuel Palavicini en un cálido homenaje en la inauguración de una biblioteca que le dedicó el Instituto Mexicano Norteamericano de Relaciones Exteriores. Dijo: el señor licenciado don Eduardo Suárez fue una persona extraordinaria. Su aspecto físico era el de un hombre serio, cordial, cortés, sencillo, pero el brillo de su mirada, la elegancia y el ingenio, su erudición, lo hacían sobresalir inmediatamente en cualquier reunión. Poseía carisma y magnetismo y una extraña facultad de infundir instantáneo respeto, don de hacerse respetar, sí, mas al mismo tiempo de hacerse querer. De este modo, se forja el carácter y la personalidad de Rafael Suárez, del ejemplo del padre que se erige en mano formadora, llevándolo por los caminos del conocimiento que lo impulsa hacia arriba, para sortear los desafíos, sobre todo a conservar en forma perenne el valor de lo nuestro, de lo patrio, de lo que es preocupación de todos nosotros, los que habitamos esta tierra hermosa, grande y pródiga que es nuestro México. De Rafael Suárez destacó su gran calidad humana,
su dinamismo y el invaluable valor que le dio a la amistad y a la palabra de honor, que es lo más puro del sentimiento humano. Don Rafael fue un líder empresarial muy respetado. En 1973 gana por unanimidad la presidencia de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de la Ciudad de México, y al término de su gestión en 1980 lo postulan para contender nuevamente para ocupar la presidencia de la agrupación, ganando las elecciones de manera contundente. Esta vez para dirigir a la hotelería organizada del país, presidiéndola hasta el año 1980. Bajo su liderazgo, la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles alcanzó un importante crecimiento de hoteles agrupados en 69 asociaciones filiales. En este punto mencionaré el nombre de 2 egregios señores a quienes considero precursores de la hotelería organizada. Ellos escribieron las páginas de la historia y trascendencia de la hotelería. Cabe mencionar que fue en el año de 1922 cuando nace la Asociación de Administradores y Propietarios de Hoteles, y su primer presidente fue don Lucas de Palacio, referente obligado cuando hablamos de turismo en México. Para el año 1941, la agrupación cambia el nombre por el que conocemos actualmente, Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles. Posteriormente toma su lugar don Antonio Ruiz Galindo, destacando que con su experiencia y poder de convocatoria fortaleció a la agrupación, logrando durante su activa gestión como presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles la creación de 20 filiales en diversos estados de la República, con lo que se inicia así el proceso de unificación y fortalecimiento de la hotelería en México. La constitución de esta agrupación correspondió a los anhelos de una generación madura y visionaria, sincronizada con los anhelos revolucionarios que propugnaba porque el triunfo de la lucha armada se transformara en pensamiento y en acción renovadora. En el ejercicio de su gestión al frente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, Rafael Suárez sentó un precedente con los convenios signados con la Sociedad de Autores y Compositores para el cobro de cuotas en hoteles y restaurantes por concepto de derechos de interpretación y ejecución pública. En los años 70, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a solicitud expresa de la asociación, acordó que visitantes extranjeros que estuvieran en México y presentaran su tarjeta de turista, se les exentara del pago del impuesto sobre ingresos mercantiles. La participación de la asociación en la reglamentación y determinación de los cobros para uso de la zona marítima terrestre fue de singular importancia para los hoteles de playa, ya que de no haber intervenido, los hoteleros hubieran tenido que pagar altas sumas de dinero como derechos a la federación y a los estados. Con relación a las huelgas que estallaron en algunos hoteles del país, se buscó negociar con los líderes de las centrales obreras para dar pronta salida al conflicto. Se tuvo éxito en la mayoría de los casos. Un capítulo relevante en su trayectoria fue su nombramiento por unanimidad como presidente de la Academia Nacional de Turismo, correspondiente a la Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Entendió y cumplió a cabalidad los principios de la institución, a la que amó entrañablemente. Con su ingreso aportó a la institución el bagaje invaluable de su capacidad empresarial y turística, y frecuentemente, como una invocación, hablaba de los principios de la institución. La Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística
es producto de las páginas más gloriosas que se han escrito en la historia patria, pues ha estado presente en toda lucha por forjar el moderno Estado-Nación y desde 1833 forma parte del esfuerzo colectivo por impulsar y difundir las ciencias, las artes, la cultura y el turismo entre las presentes y nuevas generaciones de México y del mundo. Cuando fue fundada la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística por don Valentín Gómez Farías, se encendió el fuego purificador de México, la educación, como el detonante de las reformas que permanentemente requiere nuestra patria para su modernización y engrandecimiento. Desde entonces han engrosado la lista de nuestra sociedad académicos ilustres, cientos de hombres y mujeres de la ciencia, el arte, la cultura y el turismo, todos notables por su brillante trayectoria y también por su vocación desinteresada de participación en la sociedad para realización de sus altos y nobles fines. Por su propia naturaleza académica y social, nada más alejado de la sociedad son la voracidad utilitaria y la avaricia, el afán de lucro y la politiquería que tanto daño hacen a las personas, a las instituciones y a nuestro país. Todos los que pertenecemos a la sociedad nos honramos al ser parte de ella y sabemos que tenemos el compromiso de impulsarla, porque de no hacerlo estaríamos defraudando a quien le da su razón de ser, la patria. Nosotros, más que nadie, debemos ser ejemplo ético y moral. Justamente cuando México sufre una crisis sin precedentes, una situación tan grave que pone en riesgo su desarrollo económico, su estabilidad política, su paz social y su vialidad como nación fuerte e independiente. Rafael Suárez, personaje esencial en el escenario turístico nacional, presentó su programa de trabajo teniendo como objetivo que la Academia Nacional de Turismo fomentara las actividades científicas y de investigación, literarias, las bellas artes, artísticas y culturales relacionadas con la actividad turística de México, imponiendo la misión de analizar, investigar, difundir y publicar los diferentes temas relacionados con el desempeño de la actividad turística. Esto con la visión de ser un foro turístico de vanguardia que contribuyera al desarrollo sustentable y equilibrado del sector turístico del país para beneficio de los mexicanos. Integró a la Academia Nacional de Turismo a prestadores de servicios turísticos, como hoteles, agencias de viajes, restaurantes, transporte terrestre y aéreo, artesanos, guías de turistas, organismos públicos y privados que presten servicios en el ámbito turístico, como son asociaciones, cámaras, confederaciones empresariales de prestadores de servicios turísticos, escuelas de turismo, representantes de organismos sindicales, a los organismos públicos y descentralizados que desarrollan actividades relacionadas con la actividad turística. Sus académicos salen a las universidades a impartir el conocimiento del turismo en sus diferentes disciplinas. Con gran orgullo para nuestra academia y para la hotelería organizada de México, hago mención que como parte de su trayectoria fue el primer secretario del Turismo del Gobierno del Distrito Federal. De su trabajo editorial publicó 2 obras de investigación de gran trascendencia: La hotelería de carne y hueso, un libro de crónica múltiple, y El Código de Ética en el Turismo. Asimismo, creó la medalla Antonio Ruiz Galindo con el emblema de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, por un lado,
y por el otro la efigie de don Armando Ruiz Galindo. Esto con el fin de reconocer a las personas e instituciones que con su labor han enriquecido al México turístico. Conocí de don Rafael su gran amor por los niños y la juventud. Le preocupó y dedicó tiempo para que los niños fueran a la escuela, que no se quedaran sin educación escolar. Por ello, participó en el patronato de la Fundación para la Promoción Humana, en la cual se esmeró por apoyar con calidez la educación desde la primaria, secundaria y preparatoria. Gestionó apoyos de diferentes organizaciones y del sector público para fortalecer la educación en esa fundación, de la que llegó a ser presidente. Platicaba con los alumnos, maestros, padres de familia y empleados para resolver los problemas que se presentaban. Apoyó con becas alumnos y padres de familia de escasos recursos. Fue muy querido y respetado. Actuaba con mucha filantropía. En este renglón quiero mencionar también que reconoció y dio un gran apoyo a la prensa turística especializada, sobre todo en aquellos tiempos en que no había la carrera actual de comunicación, que el periodista se hacía en el campo de batalla con su lápiz y su pluma y su cámara, investigando en carne propia los problemas y las realizaciones de la hotelería. Don Rafael los invitaba, organizaba convivios para conocer sus opiniones y tuvo un gran apoyo en ese tiempo la prensa turística. Amaba el campo, la tierra fértil, se preocupó siempre en desarrollar el campo, en producir, faena que él mismo supervisaba, interiorizándose en la siembra de productos agrícolas, sobre todo en su rancho. Apreciaba y admiraba la charrería, la artesanía, las tradiciones y la historia de México. Incluso en su hotel, la Suite Samberes, cada suite, cada habitación está amueblada con todo lo que representa México, muebles en talla en madera, de Tasco, de diferentes estados de la República, Michoacán, Talavera de la Reina de Puebla, y en general todo era una muestra de lo que apreciaba el arte de los artesanos. Fue un hombre orgulloso de su país. Siempre luchó porque la actividad turística fuera prioritaria en el desarrollo del país. Lo manifestaba en sus discursos delante del presidente de la República, secretarios, gobernadores, presidentes municipales, etc. Fomentó siempre la capacitación para el personal en todos los ámbitos del quehacer turístico y fue cuidadoso y respetuoso tanto con las autoridades del sector público, privado y social. Don Rafael fue un líder empresarial y respetado. He tenido suerte en mi vida. He sido privilegiada al conocer hombres recios, íntegros, en el amor a la patria, a la familia y a las instituciones. Y he constatado que estos hombres predestinados se encuentran entre sí en determinados ciclos que les fija el tiempo. A lo mejor el de Renato Leduc. Yo confío en que muy pronto surgirá una nueva camada entre los estudiantes de turismo, entre los jóvenes empresarios, entre los jóvenes del pueblo. Un poeta de nuestra América dijo en un bello soneto que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Descubramos, pues, la raíz profunda de nuestro ayer, la explicación en ella del áureo follaje que hoy da sombra y protección a nuestro pueblo
y advirtamos en cada florilegio la inspiración del renuevo generacional para ser mejores ciudadanos, mejores padres, mejores hijos, mejores turisteros, en síntesis, mejores mexicanos. Don Rafael Suárez Vázquez nos muestra que las águilas no son del nido donde nacen, sino de los cielos que conquistan. Quiero agradecer al licenciado Alemán la fundación de esta institución hace 26 años, que ha promovido, impulsado y reconocido la labor de todo aquel ser, institución que trabaja en pro del turismo. Señoras y señores, recordemos que el turismo es fuente espiritual y lazo de unión entre las naciones. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Baje. Y ahora me permito invitar al licenciado Miguel Torruco Márquez, secretario del Turismo del Gobierno del Distrito Federal, que entre otros ha sido presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles y presidente de la Confederación Nacional Turística. Por favor, Miguel. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Saludo con afecto al presidente de la Fundación, Miguel Alemán, mi buen amigo también, Jorge, con gran cariño de siempre, a los distinguidos miembros del Presidium, a todos ustedes. Pues siempre hablar al final, cuando ya se ha hablado y se ha comentado sobre la vida de una personalidad, pues es más difícil. Pero trataré ahora de hacer algunos comentarios adicionales. Rafa, como muchos le decíamos, fue hijo de un distinguido político y diplomático que desempeñó su labor en una época crucial para nuestra nación, de la cual siempre estuvo orgulloso. La trayectoria de Rafael no desmerece frente a la de su padre, pues durante su vida empresarial se desarrolló también como comerciante, industrial, agricultor, hotelero, restaurantero, agente de viajes. Estas tres últimas actividades relacionadas con el sector turístico, que representaron además parte muy significativa de su vida, de su pasión por levantarse todos los días e ir a sus oficinas ahí en el Hotel de Suites Amberes. Cito una de sus frases. Decía don Rafael: soy un convencido y apasionado de este sector cuya presencia en la economía debería reflejarse de manera privilegiada en lo social y en lo económico, y que no se le ha concedido la importancia en el hacer y en el quehacer, ya que debería operar como base del desarrollo de nuestro país. Y ese comentario, pues realmente hasta ahora en la actual administración federal, es cuando cristaliza, cuando hay prioridad en el turismo. Y también en el gobierno del Distrito Federal, tan solo 35 días después de tomar posesión, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, ya lo declara prioridad y le canaliza todos los estímulos y apoyos para iniciar una nueva actividad. Así que su mensaje de debería ser prioridad fue evolucionando hasta consolidarse hoy en nuestros días. Su trayectoria fue muy exitosa, tanto en el ámbito personal como en el empresarial y público. En mi libro, La historia del turismo institucional de México, menciono a Rafael como uno de los pioneros, de los grandes pioneros de la actividad turística del país. Con Rafael, y por azares del destino, mantuve algunas similitudes en el ámbito profesional. Veamos en qué. Tuvimos el honor de contar con la gran amistad de don Miguel Alemán Valdés, quien consideramos el arquitecto y constructor del turismo de México. Pero también
Ambos ocupamos cargos directivos en la Escuela Mexicana de Turismo, de la cual me honro en ser egresado también. Somos autores de libros sobre turismo y hotelería y fuimos vicepresidentes de turismo de Concanaco Servitur. También fungimos como presidentes nacionales de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, la asociación turística más importante y antigua de México y de América Latina, que actualmente cuenta con 101 asociaciones filiales. Rafael se desempeñó como el presidente número 10 en la historia. Como ya se citó, el primer presidente fue don Lucas de Palacio, cuando en 1922 funda la Asociación de Administradores y Propietarios de Hotel. Y esa cifra, pues, es muy simbólica también en la historia mundial, porque en 1922 es cuando se descubre la gran tumba de Tutankamón allá en Cairo. Pero por otra parte también participamos en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Y también presidimos la Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal, siendo Rafael el primer secretario fundador de esta dependencia en el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas y un servidor como secretario actual que me corresponde ser el 7º en la cronología histórica. Hoy se hace un justo y merecido reconocimiento a este personaje del turismo de nuestro país, quien fue asesor del programa de turismo de esta fundación, Miguel Alemán, desde el año de 1987 hasta su muerte, posición de la que siempre mantuvo contacto con el sector. De su prolífica vida profesional en el mundo del turismo, pues algo de la semblanza que ya se ha comentado, trataré de omitirla. Pero don Rafael nace también en una cifra histórica, en una fecha histórica para el turismo. Él nace el 18 de marzo de 1929 y es en 1929, precisamente durante el interinato de don Emilio Portes Gil, ese interinato tan prolífico, que don Emilio Portes Gil crea la Comisión Mixta Pro Turismo, que fue el primer órgano del Ejecutivo Federal para encaminar la política turística nacional, hoy Secretaría de Turismo. Así que imagínense ustedes, nace Rafael cuando nace el primer embrión de lo que hoy es la Secretaría de Turismo. Ya venía marcado por las estrellas del firmamento y sobre todo de la energía que lo iba a conducir para iluminar y formar parte de la gran familia turística. Rafael se crió en el seno de una familia diplomática, de su padre, Eduardo Suárez, y de su madre, doña Leonor Vázquez. Contrajo nupcias con doña Graciela Guevara y tuvo a sus 6 hijos aquí presentes y que con algunos tengo una gran amistad, porque siempre iba a tocar puertas para pedir el consejo de don Rafael. Y en los momentos más difíciles de mi actividad profesional, siempre don Rafael estaba para dar un consejo y me ahorraba muchos fracasos. Él realizó sus estudios en Iona College, en Nueva York, pero a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, lo suspendió para venir aquí a la Ciudad de México para atender sus negocios familiares. Su vocación de servicio y el espíritu emprendedor que caracterizaron a Rafael Suárez lo impulsaron a establecer, como ya se dijo, el estacionamiento de huéspedes en el Hotel Génova, hoy el Hotel Genève, por cierto, de un pariente mío. A la postre, el audaz empresario solicitó crédito a un banco para iniciar la construcción del Hotel Suites Amberes, abierto al público en 1967, listo para esperar también
la gran contienda olímpica y el gran desplazamiento de corrientes turísticas que llegaron por primera vez a 1,5 millones a nuestro país. También, en forma visionaria, fue ligando fechas con los acontecimientos importantes de nuestra vida. A lo largo de su trayectoria empresarial, fue un defensor incansable del turismo y principalmente de la hotelería organizada, y bajo su liderazgo alcanzó un crecimiento significativo, pues en 1985 logró ya tener las 69 asociaciones. Hoy, la Asociación Mexicana de Hoteles ya cuenta con 101 asociaciones filiales. En el ámbito económico, la atinada administración de don Rafael logra que también la asociación tuviera el primer superávit y empezar a dar mejores servicios a todos los socios afiliados. Con el apoyo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, logra la fijación de los salarios mínimos profesionales y luego la formación del Comité Nacional de Capacitación y Adiestramiento y Productividad en la Hotelería. Ahí también coincidimos cuando él lanza esta solicitud. Recuerdo que estaba Pedro Ojeda Paullada en la Secretaría del Trabajo y de esa forma un servidor como director general de Capacitación y Normatividad de Sectur, ahí también teníamos una serie de actividades en forma conjunta. Rafael Suárez sentó su precedente con las pláticas y convenios, también con las cuotas para autores y compositores, que fue un convenio marco que posteriormente, cuando fue el dolor de cabeza de todos quienes seguimos en esa presidencia de la Asociación Mexicana de Hoteles, pues siempre fue un convenio marco que en ocasiones nos sacaba de muchos problemas y que en ocasiones el amparo lo teníamos que tener en la bolsa porque pues don Cantoral andaba muy bravo en esas épocas. A fin de impulsar la promoción y el desarrollo turístico del país, se instrumentó el programa de certificación de devolución fiscal, que consistió en aceptar como deducibles los gastos en la publicidad que erogaron con el objeto de promover en los extranjeros los servicios turísticos de las empresas. En esta reforma fiscal, ay Rafael, ¿por qué no vienes otra vez? La asociación también cumplió con un papel trascendente en la reglamentación de cobros para uso de la zona federal marítimo terrestre, ya que de no haber intervenido, los hoteleros de los centros de hospedaje que estaban asentados en la zona federal hubiesen pagado también un exceso en materia tributaria. También fue una aportación, a mi juicio, de las más importantes, que hoy en día todos los presidentes que han sucedido ese cargo hacen uso de ese convenio y de esa forma tan brillante que dejó como legado para la hotelería organizada del país. Mucho más podríamos hablar sobre la aportación profesional de don Rafael en la industria del turismo, pero baste señalar que como académico, funcionario y empresario, dejó a su paso una huella muy importante, contribuyendo al fortalecimiento del sector turístico, no solamente de la ciudad, sino de todo el país. Que descanse en paz, pero sé que ahora está aquí Rafael. Y les pido a todos ustedes, para concluir, ponerse de pie y dar un minuto de aplausos a quien ha sido un pionero del turismo de nuestra gran nación. Muchas gracias y que
este homenaje sirva de incentivo para las nuevas generaciones, porque en el turismo, como en otras ramas de la economía, se necesitan muchos Rafael Suárez. Muchas gracias.